amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Doble Espiral Matemática. El día de hoy vamos a aprender algo muy importante, que es la suma de fracciones con distinto denominador. Pero no solo vamos a aprender el método, sino que vamos a profundizar en comprender cómo es el proceso que tenemos que hacer para lograr hacerlo perfecto. Comencemos. Para que podamos comprender en profundidad la suma de fracciones con distinto denominador, lo primero que vamos a hacer es imaginarnos una linda pizza como la que tenemos aquí. ¿Sí? Aquí tenemos una pizza redonda y la tenemos cortada en 7 trozos iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera sumar 1/7 más 3/7, entonces mi pizza, que sería mi entero, lo tengo que dividir en 7 partes, que es justamente como está hecho aquí, y tengo que tomar una de esas partes, que es lo que me indica el numerador. Por ejemplo, podemos tomar este pedacito de camarones y le tengo que sumar otras 3 partes de la misma pizza. Por ejemplo, podemos tomar esta que tiene salame, esta que tiene pimentón y esta que tiene cebollita. Entonces, tomamos este primer séptimo, le sumamos 3 séptimos y el resultado simplemente es la suma de 1 más 3 y mantenemos el denominador, que es 7. 1 más 3 es 4, el resultado es 4 séptimos. Cada vez que tengamos fracciones con el mismo denominador, entonces simplemente sumamos o restamos los números del numerador y mantenemos el denominador. Es súper sencillo. Pero ¿qué pasa si tenemos fracciones que se están sumando o que se están restando y que tienen distinto denominador? Por ejemplo, si quisiéramos sumar 1/2 más 1/3. Entonces, en ese caso, la pizza está dividida en distinta cantidad de partes y no podemos sumar trozos distintos de distintos tamaños, como aquí que teníamos todos los trozos del mismo tamaño de pizza y entonces podíamos simplemente sumarlos. Si hiciéramos una representación gráfica y nos imagináramos una pizza, entonces tendríamos en el primer caso la mitad y en el segundo caso tendríamos 1/3. Y tendríamos nosotros que sumar 1/2 más 1/3, que claramente son trozos de distinto tamaño. 1/2, si yo me voy a comer la mitad de la pizza, claramente voy a comer más que si me como solo 1/3. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder resolver esta suma? Vamos a tener que seguir dividiendo nuestra pizza en más trozos, en trozos más pequeños, de modo que me queden todos los trozos iguales. Y eso lo podemos hacer de manera intuitiva. Podemos tratar de descubrir cuál sería la cantidad de partes en las que tenemos que partir nuestra pizza para que queden todos los trozos iguales. Y la solución en este caso es 6. Miren, vamos ahí a completar esta división. Y fíjense que si tomamos la pizza y la dividimos en 6 partes iguales, entonces en la primera fracción, en vez de tener 1/2, la vamos a representar como 3/6. El 6 es por la cantidad de partes en que dividimos la pizza y 3 porque es la cantidad total que vamos a tomar. Y en el segundo caso también tenemos la pizza dividida en 6 y vamos a tomar solamente 2 trozos, 2/6. Entonces, ahora hemos convertido una suma de fracciones de distinto denominador a una suma de fracciones de igual denominador. Y simplemente tenemos que resolver la suma de 2 más 3, mantenemos el denominador 6 y 3 más 2 o 2 más 3 es lo mismo que 5. Por lo tanto, el resultado, si lo representamos también gráficamente, corresponde a 5/6. Va a sobrar solamente un pedacito de pizza que lo pueden guardar para el día siguiente. ¿Ven? Ahí, 5/6 de pizza. ¿Ok? Ahora, ¿cómo podremos nosotros resolver este problema sin hacer esta resolución gráfica, sin pasar por este dibujito? Porque quizás el denominador que encontremos no es tan pequeño y quizás puede ser un número grande, no sé, 12, 20, 35. Entonces, si tomamos el entero y lo queremos dividir en tantas partes, quizás se nos va a hacer más difícil. Así que vamos a resolver el mismo problema, pero ahora numéricamente. Entonces, lo vamos a escribir primero. Tenemos 1/2 más 1/3. Ya sabemos que el nuevo denominador va a ser 6. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar cada una de las fracciones y la vamos a amplificar. Es decir, vamos a multiplicar el numerador y el denominador por un número que sea el mismo, de modo que el denominador quede 6.
Si yo multiplico por 3 el denominador, me va a quedar 6 y por lo tanto el numerador también lo multiplico por 3. Y la segunda fracción, que es 1/3, vamos a hacer lo mismo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar el 3 para que me dé 6? Por 2. Así que multiplico por 2 el denominador y también mi numerador. ¿Qué me va a quedar entonces? 1 por 3, 3. 2 por 3, 6. Ahí está el 3/6 que encontramos nosotros antes gráficamente. Y en la segunda fracción, 1 por 2, 2. 3 por 2, 6. 2/6 es justamente la fracción que habíamos encontrado también antes. Y si nosotros sumamos 3 y 2, el resultado es 5 y nos da 5/6, que es exactamente el mismo resultado que obtuvimos antes analizando el problema gráficamente. Pero ahora la pregunta que se nos presenta, una pregunta obvia es, ¿cómo encuentro ese denominador común, ese numerito 6, que nosotros aquí lo encontramos intuitivamente, que lo encontramos mirando la pizza, viendo cómo podíamos dividir esta pizza, que aquí estaba dividida en 2, aquí en 3, para que los pedacitos quedaran todos del mismo tamaño y entonces pudiéramos sumarlos? Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es un número que primero es mínimo y que es el número más pequeño en el que cabe justo, por ejemplo, el 2 y el 3. Y lo vamos a abreviar MCM, mínimo común múltiplo. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 3 va a ser 6. Que es el número más pequeño en el que cabe justo el 2 y también cabe justo el 6. Ahora, si ustedes se fijan, el resultado de la multiplicación entre 2 y 3 es 6. ¿Será siempre el resultado de la multiplicación? Pues no. Si yo quiero calcular el mínimo común múltiplo entre 4 y 12, por ejemplo, estoy buscando el número más pequeño en el que cabe justo el 4 y el 12. Y si nosotros pensamos bien, el resultado es 12. Pues 4 cabe en 12 y 12 cabe en 12. Y si yo multiplico 4 y 12, por supuesto que el resultado es mucho más grande que 12. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, resolver la suma 3/4 más 5/12, lo que tenemos que hacer en este caso es amplificar la primera fracción para que tenga denominador 12. Entonces, mantenemos el 3/4 y amplificamos. ¿Por cuánto tenemos que multiplicar el 4 para que nos dé 12? Por 3. Sabemos que 4 por 3 es 12. Y entonces, por ese mismo numerito, multiplicamos el numerador. Ahora le sumamos el 5/12. Resolvemos la multiplicación, estamos amplificando. 3 por 3 son 9. 4 por 3 son 12 y nos queda 9/12 más 5/12. Y si resolvemos esta suma, nos damos cuenta que nos da 14/12. Aquí voy a utilizar la propiedad de la fracción impropia, que una fracción impropia es una fracción que tiene el numerador más grande que el denominador y por lo tanto representa más que un entero. En este caso, corresponde a un entero 2/12. Y si es que nosotros además simplificamos, esto corresponde a un entero 1/6. Los invito a ver el video de fracciones para que puedan entender esta parte bien si es que no la pudieron entender completamente. Pero lo importante de este video es cuando los denominadores son iguales, entonces simplemente podemos sumar o restar los numeradores. En cambio, cuando los denominadores son distintos, debemos encontrar este nuevo denominador común que corresponde al mínimo común múltiplo y tenemos entonces que amplificar una o ambas fracciones para poder encontrar el resultado. En este caso tuvimos que amplificar ambas fracciones y en este otro ejemplo tuvimos que amplificar una de las fracciones.
Queridos amigos, espero que hayan comprendido la suma de fracciones con distinto denominador y si es que te gustó, entonces no olvides dejarnos dedito para arriba, suscribirte a nuestras redes sociales y además puedes dejarnos en los comentarios ideas, lo que tú pienses, preguntas o si es que quieres que grabemos algún video para ayudarte a ti a comprender el mundo de las matemáticas. Nos vemos en un próximo video de Doble Espiral Matemática.